al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida, welcome. Bienvenidos a Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville en Carolina del Norte. Un abrazo para todos y por supuesto muchas gracias por acompañarnos, participar, acompañarnos en el tema, enviarnos sus mensajes, sus propuestas de trabajo, los comentarios. Todo lo que hacemos en buena fe y en buena manera es de edificación mutua. Así es que muchísimas gracias. Venimos desarrollando para esta semana un tema realmente apasionante, muy interesante e importante, cómo no, respecto de lo que significa el seder tefilá, el seder de oración. Y pareciera ser que para muchos, cuando venimos al proceso de transición y empezar en el tema de Torá o en el tema de las raíces hebreas, como prefiera llamarlo, nos enfrentamos a una seria dificultad. Y una seria dificultad en el buen sentido de la palabra. Todo requiere un proceso de acoplamiento. Esto es como en un matrimonio. Empezamos una vida matrimonial y se requiere hacer muchos ajustes. Aún después de 35 años hay que hacer ajustes. Nos enfrentamos entonces al tema del Sidur, a los libros de oraciones, a un manual, a un protocolo, a una liturgia, a un ordenamiento en cuanto a cada una de las actividades que debemos realizar durante la semana: oraciones, adoración, aliyá, parashá y por supuesto el día santo, el día Kadosh, el día de Shabbat. Cuando miramos estos textos, repito, yo creo que ya algunos de ustedes los tienen disponibles. Recordemos que él trae toda un ordenamiento, es decir, es una herramienta que nos va a permitir, nos va a facilitar lo que hemos llamado este proceso de transición, del nivel 1 al nivel 2, venir al nivel de Torá. Por ejemplo, nos da una indicación sobre los mandamientos, las palabras de Shemot capítulo 20, nos habla sobre los principios de fe, el contenido de lo que es la importancia y el encendido de las velas, función y labores del día de Shabbat, servicio vespertino para los días de Shabbat y las convocatorias, las canciones para la víspera de Shabbat, el Kiddush para la víspera de Shabbat, el servicio propio de Shabbat y las convocatorias, recordación en el caso de la oración por los difuntos. Miren qué interesante, esto pareciera no importante, pero cuando fallece una persona, un ser querido, un amigo, un familiar, etc., y formamos parte de ese proceso de la partida de esa persona y nos invitan a orar, y nosotros como personas en Torá, ¿cómo usted haría una oración? ¿Alguna vez lo ha pensado? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente vamos y decimos, bueno, Padre, que descanse en paz y llévalo y que lo tengas en tu reino. Pero un momentico, esas palabras no corresponden a un nivel de Torá. Entonces, aquí viene un manual. Es decir, escudriñadlo todo, retened lo bueno y tengamos siempre la mente de Mashiach para aprender. Entonces nos habla de cómo desarrollar una situación frente al tema de los difuntos, el estudio propio de la Torá, los servicios de la Minjá, el Arbit, la Habdalá, el Kiddush, el Halel, la adoración, el servicio del Musaf
para el novilunio, las plegarias para las fiestas de convocatoria, los servicios para el Día de la Independencia, bendiciones en las fiestas de Hanukkah, las convocatorias de Purim, para los alimentos. Mire qué importante, cuando se consumen los alimentos, ¿qué oraciones podemos tener para ello? Claro, usted me dirá, pero pastor, es que para mí es muy fácil decir, Padre eterno, gracias por los alimentos que pones a la mesa, bendícelos, que nunca haya escasez sobre la mesa. Está bien, hermano, por supuesto. Pero, ¿saben? Esta tarde he pasado un buen rato leyendo buena parte del Sidur y de muchas oraciones que realmente pues no me había tomado ciertos tiempos para hacerlo. Y de pronto me encuentro con algo muy interesante. Cuando aquí en Israel Casa Integral, nuestras amadas hermanas de la red Élite Shalom, un abrazo para todas, amadas hermanas, mujeres de intercesión, mujeres de guerra espiritual, mujeres de oración, impresionante. Cuando tenemos esos tiempos de ayuno y ustedes entran en esos tiempos de las campañas de intercesión y yo las escucho y digo, wow, amén, Hachén, gracias Padre por habernos permitido en este ejército de oración tener a estas valientes mujeres de oración e intercesión. Mis respetos. Y es más, se les asigna un tiempo, muchas veces 30 minutos o 45 minutos o una hora de oración y pasa la hora y todavía quieren seguir y todavía dicen, no, pero ¿cómo así que me quitaron mi tiempo? Yo quería más tiempo, yo necesito más tiempo. Amén, gloria al Eterno por ese poder maravilloso de la oración. Y yo me pregunto, en verdad, cómo ellas logran sacar de su corazón tanta enseñanza, tanta palabra, tanta expresión, con un lenguaje kadosh, con una efervescencia del contenido de la palabra, los textos bíblicos, la expresión. Realmente mis respetos. Pero cuando se trata de los varones, con todo el respeto, mis amados varones, por supuesto, los varones kadosh, cuando entramos a un tema de intercesión o de guerra espiritual o de oración, pues creo que nos quedamos en muchas ocasiones bastante cortos. Como que estamos muy, pero muy todavía apartados de ese nivel kadosh grandioso del poder de la oración. Entonces vino a mi corazón y lo quiero compartir para los varones este punto. Este es un manual, libro de oraciones se llama. Un texto pequeño, pero maravilloso texto. Cuando empezamos a leerlo, el Señor Adonai, el Rey del reino, el Creador de los cielos y la tierra, en su voluntad te proclamo, oh Rey, y empieza a ver en el desarrollo del contenido un lenguaje, es a lo que quiero llegar. Hay un lenguaje, necesitamos practicar el lenguaje. Si tú eres un médico y hablas con otro médico y le hablas en términos médicos, en términos griegos seguramente, o en el idioma inglés, por ejemplo, pues obviamente la persona con quien tienes esa intercomunicación de acuerdo al lenguaje médico profesional, pues te va a entender. Pero seguro que quienes podríamos estar alrededor y no tenemos conocimiento de los conceptos médicos, definitivamente no entenderemos absolutamente nada. Incluso, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de América, un traductor profesional, porque hay traductores y hay quienes traducen. Hay traductores profesionales que cuando se trata de asuntos médicos deben aprender, deben calificar, deben recibir el permiso legal, jurídicamente hablando, para hacer una traducción que tenga que ver con contenido médico, en terminología, en el uso adecuado de las palabras. Y si esa persona no se prepara en ese lenguaje, en ese léxico profesional médico, pues podría estar dando una información equivocada o más que hacer una traducción irregular, poder ocasionar una situación delicada de muerte, entre otras cosas. Por eso es una tarea extremadamente importante. Y en cualquier otro lenguaje técnico, en un concepto de ingeniería electrónica o cualquier otro aspecto en el que se requiera determinado tipo de lenguaje, ¿qué se tiene que hacer? Practicar. Igual, por ejemplo, en el uso del derecho, en el concepto del derecho, llámese del derecho penal, el derecho civil, el derecho migratorio, todos los términos y el léxico debe ser un léxico absolutamente claro, preciso y correspondiente.
Este es el lenguaje Kadosh. Bendito seas, oh Adonai, nuestro Elohim, Melach del universo, que nos santificaste y nos has ordenado el estudio de la Kadosh Torah. Oh Adón, nuestro Elohim, haz placenteras las palabras de tu Kadosh Torah en mi boca y en todo nuestro pueblo, la casa de Israel. Seamos nosotros y todos nuestros descendientes tus conocedores, estudiosos de tu Kadosh Torah, por tu propio mérito, amado Mashiach. Bendito seas, oh Adón, por enseñar la Torá a tu pueblo, la casa de Israel. Bendito seas, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, por habernos escogido de todos los pueblos, dándonos tu Kadosh Torá. Bendito seas, oh Adonai, el dador de la Kadosh Torá. Adonai te bendiga y te guarde, y el rostro de Adonai te ilumine agraciándote. Torne tu Adonai su semblante hacia ti, propiciándote el shalom. Y cuando empezamos a mirar estos términos, repito, y empezamos a hacer la lectura, lo que estamos es justamente enriqueciendo nuestro léxico Kadosh, nuestro lenguaje toraico, nuestro lenguaje de oración. Por favor, repito y lo mencioné ayer, esto no quita o esto no significa que tu oración personal, de tu corazón, de tu viva voz, no tenga eficacia o no tenga eficiencia o no sea oportuna. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero dejar como claridad en el tema es que estos manuales nos ayudan, sin lugar a dudas, a tener un enriquecimiento, es lo que quiero que comprendamos, un enriquecimiento de nuestro vocabulario Kadosh, de nuestro lenguaje, lo que se llama el lenguaje Kadosh, Así como existe se me escapó la palabra, así como existe el Lashon Hara, el comentario, la difamación, el chisme, la crítica, la calumnia, también tenemos el Lashon Kadosh, que es este lenguaje de los libros del Sidur, los libros de oraciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Repito, estamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Y por supuesto, enriquecer nuestro vocabulario significa que cuando llegamos a nuestro tiempo de Shabbat, entonces lo que se ha hecho a lo largo de los 3000 y tantos años es que los sabios, los jajam, los judíos, nuestros hermanos de la tribu de Judá, han escrito un sinnúmero de formas, oraciones que tienen, repito, 3000 años, que hasta nuestros días perduran y que son importantes conocerlas, tenerlas, practicarlas, vivirlas. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Es decir, cuando nosotros estamos hablando, amados, de un proceso de transición a la Torah, al Emet, conoceréis el Emet, la verdad, y la verdad os hará libres. Pues venir al Emet significa que si aprendemos el hebreo como lenguaje Kadosh, que si aprendemos el lenguaje Kadosh como contenido toraico y lo practicamos y lo hablamos y lo pronunciamos, entonces nuestro nivel de comunicación, por supuesto, estará creciendo, y nuestro nivel de conectividad, de conexión divina, por supuesto que también estará creciendo. Entonces, el Sidur, que ya voy a entrar un poco más en detalle hoy al tema del Sidur, repito, tiene como propósito que caminemos en una línea. Es decir, que no podemos venir a hacer un Shabbat en desorden, o que cada quien hace lo que le parece, o hacer un No. El Shabbat tiene un orden asignado, un protocolo, un seder de honor, un seder absolutamente establecido para que todo lo que ocurra al entorno del día santo sea precisamente eso, un día santo, Yom Kadosh. Ahora, para adentrarme al tema, y ustedes saben que siempre llevo los temas muy con calma, no quiero entrar qué es un Sidur y entrar a un Sidur. Necesitamos definir principios, hermanos. No podemos llegar a Torah pensando que porque sabemos 2 o 3 palabras en hebreo estamos haciendo gran cosa. Es un buen principio, pero tenemos que avanzar. 1, 2. Pero tenemos que tener principios básicos definidos.
Es decir, tú no estás saliendo de un día dominical para venir a un día sabático solo porque, pues qué bonito que ya no me reúno los domingos, sino ahora los sábados. Pero es que resulta que los sábados son mis días de compras, los sábados son los días de ir al mall, los sábados es el día que tengo para jugar fútbol, los sábados son el día que tengo para ir de mercado, de compras, los sábados son el día que tengo para ir al laundry, a la lavandería, los sábados es el único día que tengo para lavar el carro. No, mi amado hermano, cuando nosotros venimos a un proceso de transición, Shabbat es un día santo. Y Shabbat es un día santo que está sujeto a un orden, a un protocolo, a un seder. Y si no cumplimos con el orden, con el protocolo, con el seder, con los misbot, entonces nuestro proceso de transición no existe. Por lo tanto, Levítico capítulo 22, y voy a hacer una pequeña ronda en unos minutos acerca de la importancia de Shabbat. Ya esto lo hemos enseñado, no es el tema, pero no puedo avanzar si no definimos algunos principios básicos fundamentales. Levítico capítulo 22 nos dice, en el capítulo 22, en el verso 31, vaya por favor a sus Biblias, nos dice específicamente este texto, por favor acompáñeme, nos dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, guardad mis mandamientos, mis palabras y cumplirlas. Es decir, aquí no se trata si te parece, si no te parece, si estás de acuerdo, si no te incomoda tu plan de fin de semana, si te afecta el lavado del carro, el ir de compras. No, hermanos. Hay necesidad, o debemos mejor entrar en cumplimiento y en obediencia a la palabra. No profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Adonai, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo, Adonai. Ahora, ya hablamos la semana anterior y siempre lo menciono acerca de Levítico 23 y habló Moshe diciendo estas palabras, habla a los hijos de Israel y les las convocatorias de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, son estas. Y empieza a mencionarnos dos palabras que es importante que tengamos presentes, que es el Moed, los tiempos señalados, los Moedim. Habla a los hijos de Israel y diles, estas son convocatorias solemnes, convocatorias que nos determinan. Y dentro de esas convocatorias tenemos lo que es la Mikra, es decir, el cumplimiento y la ordenanza a esas convocatorias. Así es que el significado de la palabra convocatoria nos la han traducido en español como fiesta. La verdad, a mí no me gusta mencionar la palabra fiesta. Está escrita como fiesta, pero no me gusta usar la palabra fiesta. Tal vez si buscamos en el internet, si alguien me ayuda por favor y me busca la palabra fiesta ahí en Wikipedia y me envía un texto, ¿cómo aparece la palabra fiesta? Porque pues nos vamos de fiesta, estamos de fiesta y pareciera ser que la palabra fiesta nos lleva como al sentido del mundo, cuando nos íbamos de fiesta de 15, fiesta de matrimonio, fiesta del día de la secretaria, fiesta del día de la independencia, la fiesta de nosotros hacíamos fiesta por cualquier cosa. Pero aquí la palabra más importante es convocatoria, la Mikra, la convocatoria. Y esa Mikra significa absolutamente, téngalo claro, escríbalo en sus notas, Mikra con K, M-I-K-R-A, Mikra. Esa palabra Mikra significa un ensayo de la reunión para enseñar, para anticipar y para adelantarnos. Por favor, preste mucha, pero mucha atención. Si usted queda claro en estos conceptos de lo que es una Mikra y lo que significa un Moed, creo que estamos avanzando enormemente. Una Mikra tiene que ver con una reunión de ensayo, es decir, cuando venimos a nuestro tiempo de Shabbat, en nuestro tiempo de Shabbat estamos haciendo un ensayo a una reunión conforme a un seder de tefilá, el orden de oraciones. Y ese protocolo lo establece Adonai, ha sido establecido a lo largo de los años, se cumplió ese protocolo en los templos, primero, segundo templo, había un protocolo de oración, de adoración, de sacrificio, etcétera. Lugar santo, lugar santísimo, usted conoce toda esa historia en el Mishkan. Por lo tanto, todo ello es, dice la palabra, una sombra de lo que ha de venir. ¿A qué se refiere entonces la palabra Mikra?
se refiere que si nosotros no hacemos este ensayo, ¿cuál ensayo? El ensayo de una semana de actividades, el estudio de la Saliyá, el estudio de la Parashá, las oraciones del día, primera, segunda, tercera oración durante el día. Si no hacemos el proceso del inicio de Shabbat, si no hacemos todo el proceso correspondiente con las oraciones, el pan, el vino, luego al día siguiente en el cierre de Shabbat, en el Kiddush, cuando cerramos con el Havdalah y todo lo demás, si ese protocolo no lo hacemos, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir, mi querido amado hermano, hermana que me escucha, que cuando aparezca nuevamente el regreso de nuestro amado Yeshua HaMashiach y tengamos que pasar por el protocolo, por el Seder, pues sencillamente, si tú no estás ubicado en el Seder, mi querido hermano, estarás en el lugar equivocado. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Por lo tanto, estamos en un ensayo. Y como venimos de ese proceso de la religión tradicional, venimos de ese proceso del evangelismo, entre comillas, el protestantismo, que protestó por algunas cosas, pero que siguió en la misma fe del nivel 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a Torah, por supuesto, hay muchos cambios en la liturgia, en el Seder, muchos cambios en el lenguaje Kadosh, por supuesto, hay muchos cambios en la oración, hay muchos cambios en el sentido propio de los misbot, las ordenanzas. Nosotros veníamos de considerar 10 mandamientos. Y cuando le preguntamos a cualquier persona sobre los 10 mandamientos, dice, oh, sí, yo sé que, pues, por lo menos, ahí creo que no matar, me parece que no robar, por ejemplo, también. Bueno, esos son de los 2 que yo me acuerdo, realmente no sé. ¿Y en qué parte de la Biblia dice, no tengo ni idea, eso sí no tengo ni idea? A mí una vez alguien me contó por ahí, eso es lo que yo sé. Esa ignorancia a las escrituras, esa fe aparente o una fe intelectual, una fe desordenada de la vida, no tiene ningún sentido. Pero cuando venimos a Torah, aprendemos Torah, vivimos Torah, amamos Torah, entonces nuestro aprendizaje es un aprendizaje extremadamente importante, es muy alto. Y ese aprendizaje nos permite establecer, repito, nuestras reuniones con el Seder, con el protocolo, y nos estamos preparando. Y tenemos mucho que aprender, hermanos. Tenemos mucho que aprender. De hecho, el Sidur, como tal, pues las congregaciones, cada congregación, de cada cajal, para usar esa expresión, o cada asamblea, o cada campamento, me gusta esa palabra, en las naciones de Israel, de casa de Israel, pues todas van a utilizar un sidur, todas utilizamos un sidur. Algunas preparamos nuestro propio sidur partiendo del original, digamos, y lo ajustamos a nuestro principio como Israel Casa Integral. Yo realmente no sé cómo algunos otros ministerios en Torah celebran su sidur, pero sé que cada uno tiene su sidur. A lo mejor algunos siguen muy al pie de la letra el sidur hebreo. Y al seguir el sidur hebreo, mis amados, les garantizo que debemos empezar el Shabbat muy temprano en la asamblea, en la congregación, en la cajal, y pasaremos todo el día desarrollando todo el proceso que tenemos establecido en el sidur, paso por paso, paso por paso, paso por paso. Esto no es un asunto de Shabbat, venir 2 horitas a un servicio y nos fuimos y qué pena que se me hizo tarde y ya nos tenemos que ir porque tengo que ir de compras. No. Shabbat es mucho más que estar con carreras o estar ocupado en asuntos. Ningún trabajo harás. Y por favor, esta expresión es técnica, ningún trabajo harás, es que es día de reposo. Día de reposo es día de familia, es día de estudio de la Torá, es día de la palabra. Nosotros somos los creyentes, somos la gente que cree en Mashiach, somos el pueblo escogido. Por lo tanto, nuestro corazón de gratitud tiene que ser un corazón de agradar a nuestro amado Mashiach a través de la convocatoria de Shabbat. La palabra Moed, como tal, ya la mencioné ayer, significa un tiempo, una cita, un lugar especialmente preparado, una señal que Hashem nos ha entregado, que quiere decirnos que en cada una de esas convocatorias que Él ha preparado, estará presente justamente en ese día y estará presente justamente con nosotros, porque esas convocatorias, cada una de ellas, repito, serán la sombra de lo que ha de venir. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 17. Esto ya lo habíamos considerado.
Ahora, recordemos un texto que todos conocemos. En el libro de Timoteo dice en capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Adonai. Pero por favor, recordemos que para cuando este texto bíblico de Timoteo se escribe, hace referencia a la Torá, toda la escritura, lo que llamamos la Biblia hebrea, toda la escritura. Obviamente hoy, claro que sí, en nuestros corazones sabemos que toda la escritura está inspirada por el Ruach Hashem, por el Ruach de Adonai. Por supuesto que sí. Porque Adonai en su tiempo señalado, como dice el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por favor, dígalo conmigo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy estamos en ese conocimiento. Estamos aprendiendo. Entonces, cuando rechazamos el contexto hebraico, cuando como que no nos acomodamos con las oraciones hebreas, entonces evidentemente pareciera que el espíritu antisemita, el espíritu judeofóbico está rondando en nuestro entorno. Por favor, permítanme tomarme unos minutos para esta expresión tan fuertemente importante que estoy compartiendo ahora. Cuando nosotros venimos a la Kadosh Torah, obviamente entendemos el lenguaje Kadosh, el lenguaje hebreo. Compramos Biblias hebreo-español, libros en hebreo, empezamos a practicar hebreo. Amén, excelente. Pero si tú tienes cierto distanciamiento con las oraciones en hebreo, Shema Adonai, Elohenu Adonai, Baruch, y empezamos, y dicen, no, es que como que no me gusta, como que no me identifico, como que no me siento. Es razonable entender esto, hermanos, porque venimos de una cultura religiosa, venimos de una cultura que de alguna manera fue formada y establecida para odiar al pueblo judío. Mucha gente hoy no quiere saber nada de Torah por su ignorancia. El pueblo perdió esa comunión por ser un pueblo ignorante, un pueblo de mente religiosa, y entonces se genera un repudio a todo lo que tenga que ver con una menorá, con un talí, con una kipá, con unos tzitzis, con una palabra en hebreo, con un seder en hebreo. Hay reacciones contrarias hacia eso. Por eso estamos en un proceso de transición. Así como nosotros estamos transicionando de la religión, del evangelio, hacia Torah, y estamos madurando en el concepto de Torah, asimismo nuestros hermanos de Judá están en un proceso de transición hacia Mashiach. Espero que me quede claro el concepto, que ya lo había explicado en estos días. Nosotros tenemos a Mashiach, pero no teníamos Torah. Los hermanos de Judá tienen la Torah, pero no tienen a Mashiach. Nosotros estamos transicionando. ¿Dónde se produce el punto de encuentro? Esto es interesantísimo. Si usted hace un ejercicio, tenemos 5 libros en la Torah, ¿verdad? Los 5 libros. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Los dos primeros libros, vamos a colocarlos, los libros de Bereshit y el libro de Shemot van, digamos, en esta dirección. Mientras que el libro de Devarim y el libro de Bamidbar vienen en esta dirección. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto de encuentro de los 2 primeros y de los 2 finales? Para completar los 5. El punto de encuentro es en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico. En el libro de Levítico se concentra. ¿Qué hay en el libro de Levítico? Por favor, Levítico es el libro de las instrucciones. Levítico es el libro de lo que tenemos que hacer. Levítico nos narra todo lo relacionado con ofrendas, sacrificios y todo el ordenamiento del templo. Es Levítico, es decir, que todo nuestro centro lo vamos a encontrar allí, y que todo lo que estamos haciendo hoy en la celebración de Shabbat tiene que ver con el Seder. Libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Adonai vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos míos, no estéis en tinieblas. Por favor, H nos toma y nos saca de la oscuridad con mano fuerte, brazo extendido, nos saca de la casa de servidumbre. Amén. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Por favor, diga un amén. Diga: yo soy hijo de luz. Escríbalo en su corazón: yo soy hijo de luz e hijos del día. No somos de la noche, nosotros no somos de la oscuridad, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros no somos de esa oscuridad. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche y duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Porque Pablo advirtió en Tesalonicenses que quienes no conocen las convocatorias del Eterno estarán en tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante el tema de entrar a un Sidur? ¿Por qué es tan importante entrar a las convocatorias y celebrar cada una de ellas? El libro de Zacarías nos dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, al Melech, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar ¿qué? Pues la fiesta de los tabernáculos. Recuerden, la fiesta de Sukkot, que entre otras cosas es la fiesta en la cual pues nuestro amado Mashiach tuvo su verdadero tiempo de nacimiento. Ahora, ya esto simplemente como para enfocar un poquito, hermanos, la importancia de lo que significa para nosotros entrar al tiempo de Shabbat. Ya esto creo que lo tenemos claro. Si evidentemente estamos en Torah hoy, es porque tenemos claro el Shabbat. Pero hermanos, claro, el Shabbat significa que mi identidad, que mi tiempo, que mi jornada, que mi pertenencia, que mi casa y yo serviremos en Shabbat, que mi casa y yo serviremos a Hashem, que mi casa y yo estamos en obediencia, que mi casa y yo somos luz, que mi casa y yo estamos con Mashiach, juntamente con Él. Entonces mi mente no será la mente del hombre, mi mente no será la mente razonable, mi mente no será la mente intelectual, mi mente será la mente de Mashiach. ¿Qué enseñaba Mashiach? La Torah. ¿Dónde enseñaba Mashiach la Torah? ¿La enseñaba en campos abiertos o la enseñaba en la sinagoga? ¿Qué hacía cuando entraba a una sinagoga? Pues sencillamente dar cumplimiento al Sidur, tal cual el Sidur estaba escrito, tal cual así lo hacía. ¿En qué idioma lo hablaba? En hebreo la enseñaba. Pues él no necesitaba repetir en español o en otro idioma, porque pues todos hablan hebreo, pues lo hacían en hebreo. Nosotros estudiamos en hebreo y repetimos en español, porque muchos de los que estamos allí en hebreo lo podemos leer, porque el hebreo graba al Eterno. Creo que el Eterno nos ha dado a todos esa preciosa facilidad de hablar, de expresar el hebreo, aunque muchas veces no conozcamos ciertas palabras. Pero si usted examina un poquito su vocabulario hebraico, se dará cuenta que ya conocemos, ya decimos Yom Kippur, ya decimos Shabbat, ya decimos Boker Tov, ya decimos Laila Tov, ya decimos Mispajá, ya decimos la Kabot, ya decimos muchas cosas en hebreo. Ya podemos decir Ruach HaKodesh, ya podemos decir el Nefe, ya podemos decir Yod Hei Bad Hei, Adonai Eloheinu, Adonai Ha, ya podemos decir. Es decir, que el lenguaje Kadosh ya día a día lo vamos aumentando y estamos creciendo. Por favor, no permitan de ninguna manera, como dice el libro de Devarim en el capítulo 4, verso 2, no añadáis palabras que yo os mando. No añadáis a las palabras que yo te mando, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Libro de Shemot, capítulo 31, verso 16. Y voy a dejar este punto de Shabbat hasta aquí, porque pues es una enseñanza preciosa de Shabbat. Ya la habíamos compartido en otra ocasión. Quise traerla como principio de tema, porque para hablar de Sidur sin entender Shabbat, pues no estamos haciendo mucho. Libro de Devarim, capítulo 12, verso 32 dice:
tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando, no añadiréis a ello ni quitaréis de ello, con tal de que obedezcas la voz de Adonai tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Adonai tu Elohim. Maravilloso. Ahora, hagamos la siguiente sección ya enfocándonos más de cerca al tema de el Sidur. Cuando hablamos del Sidur es interesante mencionar una palabra que necesitamos tener claridad. Usted dirá, eso es muy simple, pastor. Sí, pero para muchos probablemente no lo sea. Mencioné en la semana anterior, estuvimos hablando de Had uno, estuvimos hablando de Yadid único, importante. Pero se hace necesario aclarar algo, el concepto mesiánico, el concepto Mesías. Resulta que la palabra Mesías, que es de Mashiach, el Mesías, tiene que ver con la palabra Cristo, en griego. Cuando decimos el Cristo, estamos hablando del Mashiach, Cristo en griego, Mashiach en hebreo. Pero sin embargo, muchas personas preguntan, ¿ustedes son mesiánicos? Y lo preguntan es una pregunta despectiva. ¿Ustedes son mesiánicos? ¿Ustedes son una congregación mesiánica? ¿Ustedes ahora son mesiánicos? No, nosotros hemos sido mesiánicos desde el momento en que nacimos, a excepción de aquellos que nunca tuvieron una vida religiosa o de fe, de emuná, creían o no creían, estuvieron en el submundo, por allá en el nivel 1, perdidos en brujería, hechicería, maledicencia, en todo tipo de pactos de Satanás, pues entonces esos no pueden ser mesiánicos. O al no ser que haya personas gnósticas o personas que nunca practicaron algo que tiene que ver con Mashiach o que tenga que ver con la Biblia. Pero todo aquel que haya estudiado la palabra, que haya ido al nivel 1 en la religión tradicional o esté pasando o haya pasado por el nivel 2 en el Evangelio y hoy se encuentra en Torah, todos, incluyendo nuestros hermanos de Judá, que no creen en el Mashiach, pero que lo están esperando, somos mesiánicos. Parta de esa premisa sencilla, elemental, y que no vamos a entrar aquí en un debate teológico hebraico para concluir. Todos los que creemos en Yeshua, el Mashiach, somos mesiánicos. Todos. En el nivel 1 y en el nivel 2 se cree en el Mesías, en el nombre de Jesús, con su nombre Jesús, que repito, nunca nos lo tradujeron al original. Es más, si usted tiene a su mano una Biblia del nivel 1, si usted la toma en sus manos, yo siempre les he pedido, hermanos, tengan por favor en sus casas, en sus libros, en sus Biblias, tengan la Biblia católica, ténganla, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted lee con alguna frecuencia, la tengo aquí, no quiero levantarme para recogerla, pero mañana la colocaré sobre mi mesa de trabajo. Si usted la lee, notará que ellos tienen una mayor claridad y precisión en la escritura que las versiones del nivel 2, como esta, Reina Valera. Por ejemplo, en Reina Valera pues se dice Dios, 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 Dios. Pero si tú lees en la versión latinoamericana, por ejemplo, notarás que la pronunciación es Yahvé. Yahvé dijo. Yahvé le dijo a Moisés, Yahvé habló estas palabras, Yahvé se presentó, y ese Yahvé tiene una mayor cercanía literalmente hablando o gramaticalmente hablando en el Aleph Bet de Yahweh que lo que está en las versiones del nivel 2 como esta, donde se dice solamente Dios. No aparece un Adonai por ninguna parte, no aparece un Jireh por ninguna parte, no aparece. Pero en la versión 1 hay un lenguaje mucho más puro, mucho más kadosh que la que podemos encontrar en estas versiones del nivel 2. ¿Lo había notado, hermano? Si no lo había notado y tiene una Biblia en su casa, vaya con ella, léala y note la riqueza extraordinaria que tiene esa Biblia. ¿Por qué? Porque esa Biblia ha sido única.
A lo largo de toda la historia de la religión en el nivel 1, esa es su Biblia. Usted no encuentra que está la versión 1, la versión 2, la versión de aquí, la versión de allá. No, las versiones católicas son una versión, una. Y esa versión se ha conservado a lo largo de tantos años que tiene un lenguaje mucho más íntegro, mucho más puro incluso que el que tenemos nosotros en todas estas versiones modernas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de judíos mesiánicos, entendemos, por favor, descomponga la palabra, judíos que no creen en Mashiach, mesiánicos que creemos en Mashiach. Entonces, cuando se utiliza la palabra un judío mesiánico, estamos hablando de personas de la casa de Judá que han creído y que reconocen a Yeshua HaMashiach. Ellos son judíos mesiánicos. Pues sí, pastor, eso es muy obvio. Pues no es tan obvio. ¿Por qué? Porque escucho a muchas personas decir, es que nosotros somos una congregación judío-mesiánica. No, hermano. Judío mesiánico es un hermano de Judá que ha recibido a Yeshua HaMashiach. Ahora, si tú eres judío de nacimiento, tienes linaje judío y has reconocido a Mashiach, obviamente eres un judío mesiánico. Pero si te congregas, si somos casa de Israel y te congregas en el estudio de Torah, somos mesiánicos, creyentes en la Torah, en las raíces de nuestra fe. Esas expresiones son muy simples, repito, son muy sencillas, aparentemente. No sé por qué se toma el tiempo de explicar esto, pastor, pero en un contexto y en una profundidad con una persona que no tiene idea de esto, es muy importante que conozcan y definan con claridad los términos. Repito, exactamente lo que sucede en el caso del derecho penal. No es lo mismo una demanda que una denuncia. Son dos conceptos diferentes, aunque pareciera ser que significa lo mismo. Vimos la semana anterior, no es lo mismo uno que único. No es lo mismo ejad que yadid. Bueno. Hecha esa claridad, mis amados hermanos, entonces podemos entender que el sidur o el seder, normalmente se conoce como seder o sidur, pero realmente el término correcto es sidur tefilá, el seder de oraciones, sidur tefilá. Es conocido también como libro de plegarias, es también conocido como el libro de las convocatorias solemnes, como Rosh Hodesh, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Shavuot, Purim, Hanukkah, entre otras. Y significa mucho más que antiguos escritos, o significa mucho más que el tiempo de los sacrificios y que el tiempo del Mishkan. Realmente significa mucho más que esto. Este manual de vida, este manual de instrucciones, este manual de oraciones, tiene como importancia traernos a todos a un lenguaje kadosh y establecernos en cada uno de los procesos establecidos por Adonai para que hagamos con claridad y con orden todo lo que Él nos ordena. Recuerden que dice Josué capítulo 1, en el verso 8-9 en adelante, dice: si tomas esta palabra y meditas en ella de día y de noche y haces conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces haré prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. ¿Cuál es el requisito para prosperar tu camino y que todas las cosas te salgan bien? Cumplir con los ordenamientos, las mitzvot, el sidur y todo lo establecido en la palabra. Es que, hermanos, esto es sencillo. Recordemos que tanto en la congregación del nivel 1 como la congregación del nivel 2 cada una tiene su propio sidur. Entonces hay un sidur católico, hay un sidur evangélico, hay un sidur toraico, y dentro del concepto del sidur toraico hay sidur ortodoxo, reformista, conservador, hebraico, caraíta, etcétera. Pero todos son un manual. Todo tiene un manual, hermanos, todo tiene un manual. Usted sabe, un piloto de avión, cuando va de una nación o de una ciudad a otra, en estos días, para la época de esta grabación de programa, el presidente de los Estados Unidos visitó la Ciudad de México y había una polémica porque no aterrizó su avión, el Force One, no aterrizó en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional, sino que aterrizó en otro aeropuerto. No sé si un aeropuerto militar, no conozco muy bien, pero sé que aterrizó en otro aeropuerto.
yo me preguntaba por un momento, porque vi la llegada del vuelo, el ceder del protocolo de bienvenida del presidente, la guardia, la presentación el saludo, presidente, esposa, ministros. Ese es el ceder. ¿Ven? Todo es un protocolo. Los vehículos de seguridad, quienes viajan en cada vehículo, todo tiene un protocolo. Y entonces me preguntaba por un momento, los pilotos de ese avión, del Force One de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el 0001, pues viaja con un ceder. Él tiene una bitácora de vuelo, un plan de vuelo establecido. Probablemente lo colocarán en la computadora, supongo yo, y ese vuelo viaja perfectamente en la ruta establecida y llega justo al lugar donde tiene que llegar. No es que, mire, estoy pasando aquí por el río, por la calle, por la esquina, ¿será que ya llego al aeropuerto? No. Hay un ceder que si se cumple correctamente, el vuelo llegará justo al lugar que tiene que llegar. Ahora, cuando hablamos de este sidur y este orden de oraciones y de plegarias y de rezos, pues normalmente tiene como función que se puedan realizar ¿dónde? En la sinagoga o en nuestros lugares de casa donde realizamos el principio de Shabbat. Recordemos que los primeros sidurim judíos nacen después de los acontecimientos de la destrucción del Mishkan en Jerusalén, específicamente ¿dónde nacen? En Babilonia, donde Gaón, algunos rabinos y académicos y sabios empezaron a desarrollar desde el siglo XI algunos títulos como los Me'at Berajot, que son las 100 bendiciones. Me'at Berajot, la palabra Me'at, que son bendición. Me'at Berajot, las 100 bendiciones. Y escribieron al mismo tiempo un sidur mucho más completo que se conserva aún hasta nuestros días, pero que perdió su trascendencia a lo largo de los años y que fue reformado en muchos cambios. Ahora, los sabios también conservan las plegarias de la Torah hasta nuestros días. Y estos sabios que nos han entregado todo este material disponible se han propuesto que todos los sabios y todas las palabras y las oraciones del tiempo 3000 años sean consideradas y guardadas y conservadas hasta nuestros días. Es decir, que estas no son oraciones que se inventaron unos rabinos y que simplemente las colocaron allí por colocarlas, sino que tienen un contexto histórico, que vienen de una tradición generacional. Ahora, les voy a hacer una pregunta, solo para que tengamos claro algo. El uso de talí está establecido en la Kadosh Torah. No aparece un verso bíblico, un pasuk, que diga que tengamos que usar el talí. La kipá, para quienes usan la kipá. La kipá tiene un sustento bíblico en el que dice que debamos usar la kipá. No. Por ejemplo, esos dos motivos. El caso de los tzitzits para los varones en Números 15:37 están establecidos. Pero no hay absolutamente nada mal en el hecho de que un varón decida usar su kipá. Y particularmente yo en lo personal, lo digo con todo respeto, amo mi talí, cuido mi talí y uso mi talí. Para mí el talí es una prenda de vestir, de oración, de santidad, maravillosamente importante. Pero no tiene un sustento bíblico. Yo hice alguna vez un programa aquí en Torah al Instante, no recuerdo, creo que su título es relacionado con el talí, y di muchos textos bíblicos en los que mencioné justamente por qué concluimos la pieza del talí, porque todos, Moshe, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas, el mismo Yeshua, usaban su talí. Y tengo todo ese programa con los textos bíblicos que mencionamos respecto a ello. De pronto lo volvemos a hacer porque ese programa lo hace muchos años y probablemente necesitemos reformarlo, actualizarlo por lo menos. Pero mis amados, esto significa entonces que porque las oraciones las prepararon los rabinos hace tantos años, miles de años, no tengan relevancia e importancia en el día de hoy.
Por supuesto que no, hermanos. Son oraciones enriquecidas, importantes. Kadosh, por favor, quiero que tenga presente eso, la palabra Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esto es lo que quiero que tenga significancia. Así es que el contenido del Seder, a pesar de sus diferencias entre las distintas comunidades y dentro de los distintos grupos religiosos, digamos, en las naciones, pues está totalmente estructurado y bien estructurado de la siguiente manera. Nos habla de las oraciones Shaharí, las oraciones de la mañana, es decir, esas bendiciones matutinas, el Modeaní, Shalosh Asar Berajot, Jirat Adonai, salmos del día que corresponden al día, las bendiciones para el uso del talí, los pasukim para las oraciones diarias, la amidá completa, el halel, que importante, la adoración, adorar a nuestro amado Mashiach, la lectura específica de la Torá según corresponda en el parashá que estamos estudiando, de lunes del primer día de semana al día sexto. Musafá Amidá, que eso solo es para los días de Shabbat o los días de convocatoria, los salmos de oración, de adoración, el Minjá, la importancia de cada uno de los salmos, los Korbanot, las lecturas correspondientes para los Korbanot, la Amidá completa, el Salmo 67 y las plegarias especiales, la Keriat Shema Israel con sus bendiciones, la Amidá completa, el Briká de Mashiach, la oración de Mashiach, la Tefilá Hatalmidín, el Sidur Ashkenazí, hay Sidur Ashkenazí, hay Sidur Sefardita, entre otros, repito. Y todo el Sidur hebraico, Sidur. Muchos de estos Sidur que tenemos hoy, evidentemente su fundamento es el idioma hebreo. La fonética y el lenguaje del país donde resida una persona, pues dependerá de la traducción. Tenemos, por ejemplo, como repito, este texto que me acompaña, que está en hebreo y tiene la traducción, por supuesto, al español. Seguro habrá traducciones en portugués, en alemán, en francés, en inglés. Obviamente que sí. Pero lo importante es que practiquemos la fonética del hebreo. Esto es también muy importante. Si la Torá es entonces la carta de instrucción, Kadosh, que Baruch Adonai nos ha entregado para la humanidad, para caminar en una vida de rectitud, de honra, como pueblo de Israel, entonces el Seder es la carta de la humanidad y a todo Israel para hacer de los hombres y de la comunidad una comunidad que camine en una línea verdaderamente Kadosh. Ya que muchas veces tenemos palabras y emociones y alegrías que la única manera de expresarlas es con palabras sencillas del hebreo que nos llevan y nos dejan un mensaje profundo a nuestros corazones. Miren este ejemplo que trae aquí la lectura. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, entre muchas cosas, ¿por qué el libro en hebreo leemos de derecha a izquierda? Es decir, voy a tratar de hacer el ejemplo completo. Si yo tomo mi Biblia, empiezo a leer de izquierda a derecha. Me están captando, ¿verdad? Vamos avanzando de izquierda a derecha. Pero si tomo un libro hebreo, originalmente los libros hebreos, ¿cómo comienzan? Empiezan en la parte final, como usualmente lo hacemos, y allí da comienzo la lectura del libro, es decir, de izquierda a derecha. Ahora, cuando leemos el hebreo original, la lectura del hebreo se hace de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. ¿Qué notan en mi ejercicio cuando digo que la lectura se hace de derecha a izquierda, de derecha a izquierda? Muy bien, alguien ya lo escribió, excelente. Que cuando leemos de derecha a izquierda en hebreo, la palabra, el Aleph Bet o el alefato hebreo, cuando lo leemos, esas palabras hebraicas del lenguaje Kadosh vienen de derecha a mi corazón, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Cada vez que leemos en hebreo, estamos leyendo para mí, para mi lev, para mi corazón, para mi corazón, para mi corazón. Que la presencia de Hashem esté en mi corazón. Que la palabra que se revela esté en mi corazón. Que la identidad que tengo como creyente en Mashiach esté en mi corazón. Vean, son cosas sencillas e interesantes que nos entrega la palabra. Así es que las plegarias que cada uno de nosotros tenemos, como la Shaharí o la plegaria de la tarde, la plegaria Arbit, todas están aquí.
Y es bueno que las podamos repetir, repito, varones especialmente. Mis amados varones, no nos quedemos con Padre, bendíceme en este día, lléname de bendición, que tenga un día de trabajo bien, que me vaya bien, que todo me salga bien y que ese problema tan delicado que tengo en la corte, Padre, se solucione. Sí, está bien. Eso es lo que tienes en tu corazón. Eso es lo que puedes dar. Pero ¿qué tal si tomas el manual de oraciones? El manual de oraciones. Y buscas específicamente una oración por aquella oración que tienes una necesidad especial. Una necesidad que tú requieras tener. Y entonces en este manual de oraciones, cuando buscas la necesidad de oración por una situación de salud, por una situación en tu matrimonio, por una situación en tus finanzas, por una situación en tus asuntos laborales, y empiezas a buscar la oración, y vas a esa oración y empiezas a leerla, entonces seguro que tu vocabulario y tu expresión va mucho más allá que unas palabras probablemente muy simples, aunque tengan el sentido, el emotivo para hacerse, pero que requieran más profundidad. Bueno, amados, vamos a una pequeña pausa porque siempre me quedo sin las pausas y ya regresamos en un segundito. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Como entonces, ya para cerrar los minutos que nos quedan, estamos considerando los aspectos y fundamentos y la esencia del poder comprender un Sidur. En la medida que vamos estudiando Torah y estamos pasando por este proceso de transición, de paso quiero decirles algo, amados. Alguna vez un pastor muy querido, una persona a quien amo, respeto y honro, y es un maestro de Torah maravilloso, me dijo: pastor, qué bueno que estés pasando por tu proceso de transición a la Torah. Y ya llevas varios años en el proceso de transición a la Torah. Pero pues no te quedes ahí, o sea, hay que avanzar. Pero me pareció una frase interesante. Sí, claro, hay que avanzar. Y por muchos meses y años, después de que esto me lo mencionó hace 2 o 3 años, hay que avanzar en el proceso de transición. Pensé que ¿a qué se refiere? Hay que avanzar. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con él y de ver alguna de su enseñanza, pues veo que lo que conocí de él hace 7 años u 8 hasta el día de hoy sigue siendo igual. Entonces yo me pregunto, ¿en qué él ha avanzado que yo no haya avanzado? O sea, creo que no encuentro el sentido de la palabra avanzar. Y por supuesto, avanzar significa aprender cada día un poco más, manejar un poco más el lenguaje Kadosh, por supuesto. Hay mucho que aprender en Torah, arqueológicamente, históricamente, lingüísticamente, gramaticalmente. Por supuesto, tenemos mucho que aprender. Pero finalmente, estudiando en estos días un texto, encontré una respuesta a mi pregunta. ¿Qué significa avanzar? Avanzar significa tener la mente de Yeshua. Cuando subimos en el nivel de la mente de Yeshua, y como dijo un querido amigo pastor, llama las cosas que no son como si fueran, hablando de un texto bíblico, por supuesto. Cuando aprendemos a llamar que en medio de la crisis, la adversidad, a una dificultad en la salud o en la economía o cualquier circunstancia, yo puedo saber que aún en medio de esa crisis estoy en la presencia de Hashem y con el gozo y el respaldo de Hashem, entonces yo sé que mi fe, mi crecimiento, mi emuná está en un nivel más alto. Hemos avanzado. Sin duda, hemos avanzado. Pero a su vez llegué a una segunda conclusión y la más importante para cerrar este tiempo. Todos, tanto la comunidad de la casa de Judá como la comunidad de la casa de Israel, estamos en transición y estaremos en transición hasta cuando nuestro amado Yeshua HaMashiach regrese con nosotros. Cuando Él esté con nosotros, nos dirá: hijos de Israel, casa de Israel, he venido por ustedes, la casa de Israel.
Y les podrá decir a los hermanos de Judá: ¿qué ha pasado con ustedes que durante tantos años no sabían que ya había venido? O nos dirá a nosotros: ¿por qué pasaron tantos años apartados de la Torá? Ahí concluiremos la transición para saber en qué área ellos y nosotros hemos estado distantes, alejados o fuera del verdadero propósito de nuestro amado Mashiach, de nuestro amado Adonai. Así es que llegaremos todos a un tiempo de misericordia, a un tiempo de justicia, a un tiempo de bondad, a un tiempo de techuvá, de arrepentimiento. Y cuando logremos hacer todo esto y seamos extremadamente sensibles a la voz de Adonai y podamos depender a través de nuestras oraciones, de nuestros rezos, de nuestras plegarias, entonces cuando podamos comprender por qué un sidur es importante, cuando podamos comprender por qué un talí es importante, cuando podamos comprender incluso por qué una kipa es importante, aunque textualmente no haya un texto que me diga que lo use, entonces comprenderemos, y todo esto será parte de nuestro proceso de transición a la Torá. Bien, mis amados, aprenderemos mucho más en la eternidad con nuestro amado Mashiach, pero por ahora vamos a cerrar hasta este punto y quiero dejarles una tarea para mañana. Miraremos y consideraremos otro aspecto dentro del tema del sidur. El sidur nos habla de plegarias, el sidur nos habla de rezos y el sidur nos habla de oraciones. Necesitamos definir esos tres conceptos, porque algunos dicen: no, pastor, es que nosotros en Torah no rezamos, nosotros en Torah solo tenemos oraciones, pero también tenemos plegarias. Entonces vamos a ver qué es cada una de ellas y por qué en la Torah encontramos las tres, tanto rezar como orar como plegarias, entre otras, porque hay más palabras. Entonces mañana avanzaremos en ese tema. Mis amados, muchísimas gracias. Por favor, no olviden compartir el video, no olviden darle un me gusta, por favor, apóyenos con esto. No olviden inscribirse en el canal, no olviden, por favor, enviarnos su mensaje, cómo se han sentido en los programas, cómo van los temas, estamos aprendiendo. Y por supuesto, gracias, amados. Hasta el día de mañana, muy buen día. Shalom para todos. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, me despido. Israel, Casa Integral. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.